buenos días para toda la audiencia que nos acompaña en este capítulo del día. Para esta sesión tendremos la reflexión de la escritura como una forma de reivindicar el saber de los maestros, documento presentado por el maestro Luis Bernardo Peña Borrero, miembro de la Universidad Javeriana, docente investigador de la misma, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Salesiana. Su reflexión sobre la escritura tiene fecha desde el año 2004, en donde publica experiencias formativas de la lectura y la escritura en la universidad. También con otro documento titulado La competencia oral y escrita en la educación superior. Bueno, entrando en más detalles sobre el texto que nos compete, hablaremos de esa introducción en la que Bernardo Peña nos asegura que ha tenido una estrecha relación con la escritura de los maestros mediante los talleres que ha orientado su labor como profesor universitario y como editor de revistas pedagógicas y material educativo. Esto ha hecho que reconozca que los aprendizajes en el aula no son un ejercicio solitario, sino que mantiene una confrontación constante entre la teoría y la práctica, y que para este ejercicio es vital la voz del docente, pues es él quien se encuentra en el aula, permitiendo que se reconozca que tiene cosas importantes que decir y que se valora sus propias formas de conocimiento que no tienen nada que ver pues con la idea que prevalece de que el docente es solo un consumidor de teoría y de modelos que se producen en los claustros universitarios y que no hace más que sacar soluciones prefabricadas que aparecen en los libros de texto y materiales educativos, pues se limita su función de traducir a la práctica lo que la investigación y los programas de intervención diseñan para ello. Asunto que para nuestro autor termina siendo injusto con la labor del maestro y plantea que es necesario escuchar, pero desde la escritura. Así que nos da un recorrido por toda esta ardua labor y empieza a desglosar cuál ha sido esa experiencia de los docentes contando su historia y diseñando una teoría desde la práctica. Desafortunadamente, los docentes que investigan y los que están en contacto con el aula viven en su propio mundo, por decirlo así. Además, no han sido los mejores aliados, ya que cada uno se ha concentrado en sus objetivos o en sus deberes. En el caso de los docentes de práctica, cuando escriben buscan exponer o describir lo que sucede en el aula, y es válido, pero con los talleres de escritura lo que se busca es convertir la experiencia en un conocimiento que se puede aplicar, porque si fuera solamente compartir experiencias, no se vería reflejada la postura, la reflexión y la construcción de conocimiento. Lo que se busca aquí es generar ese conocimiento para los demás docentes y lectores interesados. Pero como nos dice el autor en el texto, la escritura comienza antes de empezar a poner palabras sobre el papel. Los docentes cuentan con su experiencia y con ayuda de la escritura van a reconstruir sus vivencias, no relatarlas ni explicarlas, sino, como lo mencioné anteriormente, reconstruir ese conocimiento de la práctica en el aula. En este sentido, el docente inicia su etapa de búsqueda interior basada en sus experiencias, y de esas vivencias tendrá que elegir cuáles mencionar. Sin embargo, entra en juego otro dilema, y es que en esa lección a veces los maestros exponen solo sus experiencias positivas y tratan de apartar las negativas para quedar bien. Una vez el maestro inicia con la escritura, va a dejar un conocimiento plasmado en el papel,
para que otros maestros puedan conocer y estudiar en su práctica docente, para así también realizar su propio trabajo. Aunque según el autor, citando a Edward Albee, este no es el rol principal de la escritura, sino el descubrimiento y la búsqueda, ya que el maestro deberá encontrar la manera de escribir lo que está pensando. Pero ¿en qué radica este poder de la escritura sobre el pensamiento? ¿Por qué la escritura puede ayudarnos a ser maestros más reflexivos? Son las preguntas que nos plantea el autor y a la vez nos responde, afirmando que la palabra escrita permanece, puede ser examinada, editada, hasta darle una forma mejor en que consiga expresarlo, cosa que no se consigue en la comunicación oral, la cual se desvanece en medida que es pronunciada. Igualmente plantea la escritura como una tecnología, haciendo referencia a su innovación en comparación con la oralidad. En la escritura nos obliga a pensar de forma más detenida las ideas, cómo expresarlas, ajustarlas, cambiarlas, modificarlas. En otras palabras, nos hacen más reflexivos, y este es un pilar importante de la escritura, hacernos más reflexivos. Gracias a la función cognitiva de la escritura, los maestros toman un mayor grado de conciencia sobre el sentido de su profesión y sobre las razones profundas que subyacen en sus prácticas pedagógicas. Asimismo, escribir les ayuda a iluminar algunas zonas desconocidas u olvidadas de su experiencia y a plantearse nuevas preguntas. La escritura le permite al maestro sacar a la luz lo que estaba implícito en su mente, convertir el pensamiento en algo tangible que se puede detener, examinar, organizar, interrogar, reescribir, editar. La escritura lo lleva a descubrir facetas inéditas de su trabajo que nunca había visto antes con tanta claridad. Esta función, que tiene la palabra escrita como mediadora de pensamiento, tiene implicaciones importantes en los talleres de escritura. Una de ellas es la recuperación del valor que tienen los borradores como escrituras provisionales, en las que el maestro va dejando registrado su proceso de reflexión sin preocuparse todavía por la forma definitiva de su escrito. La relectura cuidadosa de estos borradores le va mostrando la evolución de su pensamiento y a la vez le sirve como campo de ensayo para la escritura de su texto final. El hecho de tomar en serio estos borradores es una constatación para que el maestro de que en efecto toda escritura es provisional y que puede ser mejorada a partir de una lectura crítica que la asuma como tal, no como un producto terminado. Otra implicación que tiene que ver con la actitud con la que debemos leer estos borradores. Si queremos ser consecuentes con el carácter exploratorio que le atribuimos a estos primeros textos, su lectura, tanto la de los pares como la nuestra, debe estar enfocada hacia lo que su autor intenta decir más que a la forma como lo dice. En las primeras lecturas en los talleres, el centro de atención debe estar puesto en las ideas, no en la gramática o en el estilo. Lo que interesa es el pensamiento que empieza a manifestarse a través de este. Seguramente pobre todavía desde el punto de vista formal, pero muy rica como medio para que el maestro reconstruya mentalmente su experiencia, se reconozca en ella, la examine y la valore en su justa medida, al tiempo que la hace pública quizás por primera vez ante otros. Pero el hecho de que sea el mismo protagonista de la experiencia quien haga su relato tiene muchas ventajas, como es el de darle a la escritura una voz mucho más personal y hacerla mucho más verosímil para otros maestros, algo muy difícil de lograr cuando la experiencia es relatada por un observador. Por otra parte, el hecho mismo de pedirles a los maestros que tomen como objeto de su escritura sus propias prácticas significa una valoración implícita de su trabajo. Pero lo más importante quizás es que escribir el relato de una experiencia es una forma de hacerla presente de nuevo, examinarla y revalorarla. Cuando es un tercero el que lo hace, el maestro no tiene oportunidad de apoyarse en la función constructiva que tiene la escritura como instrumento para pensar críticamente su experiencia. Por último, la escritura es la revelación de una experiencia que estaba inédita. Antes de quedar escrita, solo el mismo autor o unos pocos colegas cercanos tenían noticia de ella.
Ponerla en escrito significa hacerla pública, abrir las puertas del aula para dejar entrar a otros en la intimidad propia del acto pedagógico y sobre todo poner de manifiesto los valores, las razones y sentires que subyacen a lo que el maestro hace. Por eso escribir significa exponerse, exhibirse ante otros, a quienes apenas se acaba de conocer en un taller y ante aquellos lectores potenciales que imagina. El maestro que escribe se expone en un doble sentido, como un profesional de la educación y protagonista de una experiencia cuyo valor está todavía por demostrar, pero también como escritor que exhibe, muchas veces por primera vez, su competencia escritora ante sus pares. Los modos creativos de escribir en los que los maestros puedan revelar sin miedos ni ataduras formales todo ese mundo del que no hablan los textos académicos. Muchas gracias.